En este vídeo te voy a enseñar cómo crear funciones personalizadas en Retail AI. Pero antes de nada, ¿por qué son tan importantes las funciones personalizadas? Si necesitas, por ejemplo, procesar un pago durante la llamada, o necesitas enviar un mensaje a un cliente potencial durante la llamada, o si necesitas buscar la disponibilidad en un sistema multicalendario en una clínica, todo este tipo de razones son por las que podrías necesitar crear una función personalizada en tu agente de voz. Hay muchos casos de uso distintos en las funciones personalizadas. Es por eso que en este vídeo me voy a centrar en enseñarte a cómo crear una función personalizada y cómo puedes hacer que sea fiable. Así que vamos a ello. Para los que seáis nuevos a mi canal, mi nombre es Daniel Suárez y estoy especializado en crear agentes de voz para empresas, además de formar a emprendedores y empresas en este campo. Lo primero que haremos será meternos en nuestra cuenta de Retail AI y seleccionaremos nuestro agente. Nos iremos al apartado del medio donde pone el apartado de funciones y pincharemos en añadir. Como podéis ver, hay muchas funciones ya construidas por Retail, pero hoy nos vamos a centrar en las personalizadas, ya que nos permiten conectarnos a cualquier parte de internet y son completamente personalizadas. Así que vamos a pinchar en Custom Function. Una vez dentro, lo primero que debemos de saber es qué es lo que va a hacer la función. En mi caso, el cliente que ya haya reservado va a volver a llamar porque se le habían olvidado los requisitos antes de llegar a la cita. Entonces, simplemente lo que haremos es hacer una consulta a la base de datos de la clínica dental. Y vamos a extraer la información que el paciente debe tener en cuenta antes de ir a la cita. Lo primero que haremos será ponerle un nombre fácil y descriptivo. En mi caso, consulta, requisitos, cita. Es importante que sea sencillo y que sea descriptivo porque después lo utilizaremos en el prompt para referenciar esta función y cómo debe de actuar con ella la gente. Después pondremos una descripción. Básicamente tenéis que describir lo que hace la función. Podríais ser muy precisos en la descripción, detallando lo que hace, cuándo y cómo lo hace, pero por norma general yo prefiero ser más conciso en la descripción y detallar mejor el funcionamiento de la función en el propio prompt. Así que lo que le pongo es consultar los requisitos previos a la cita dental del cliente. Y después en el prompt desarrollaremos más. Después tenemos el API Endpoint, que es la URL donde queremos que envíe o reciba la información. Para nuestro caso mantendremos el método POST y pondremos la URL de un webhook de un escenario de N8N. Así que nos iremos a nuestro escenario de N8N, nos iremos a la configuración interna del webhook. Importante que dejéis el método en POST, si no, no va a funcionar. Pincharemos en la test URL, pinchamos, volvemos a nuestro escenario de Retail y la pegamos. Continuando está el timeout. Simplemente es el tiempo que le dejamos a la función para que se ejecute. En este caso serían unos 2 minutos y lo podéis adaptar a vuestro caso. Y si pasaran 2 minutos, la función se detendría por completo por motivos de seguridad. Después tendríamos los headers. Y os digo que es extremadamente raro que los utilicéis. Pero para algunos casos en los que le queráis poner autorización, iría en este apartado de aquí. Y lo mismo con los query parameters. Yo no los uso ya que envío la información desde el propio body, que es lo que vamos a ver ahora. Más que nada porque me resulta bastante más sencillo. Entonces, el body o cuerpo de la función sería este apartado aquí que son los parámetros. Y aquí tenéis dos formas visuales para editarlo. La primera sería en código JSON y la segunda en formulario. Básicamente es lo mismo pero tienen distintas interfaces. En nuestro caso vamos a hacerlo desde el formulario que os será más sencillo. Pero antes de editar nada tenéis que saber cuáles son las variables o parámetros que queréis enviar al otro endpoint. En mi caso solamente quiero enviar el número de teléfono a N8N, ya que lo voy a usar como identificador de los clientes, ya que es un valor individual y distinto por persona. Entonces pincharemos en añadir y pondríamos el nombre de la variable de teléfono, la descripción, que es el teléfono del usuario, el tipo, que es string. Podemos poner distintos tipos, como por ejemplo un número, un objeto, esto es código JSON para los que no lo sepáis. También podemos poner un booleano, que es true or false, arrays, etc. De momento vamos a poner un string y vamos a marcar esta casilla que es bastante importante como required, lo que indica que es obligatorio para ejecutar la función. Una vez indicado y configurado todos los parámetros que queremos enviar, vamos a por el resto. Tenemos un apartado aquí debajo de Response Variables, que si pinchamos, este apartado nos permite guardar como variables los parámetros o variables de esta función personalizada, lo que es súper útil para muchos casos para poder usar esta variable durante el resto de la conversación. Por ejemplo, podríamos poner la variable de Success, para después, dependiendo si la variable Success existe, utilizaremos una lógica para continuar el flujo en la conversación y si no existe, pues irá por otro camino. Finalmente, tenemos el apartado de hablar durante la ejecución, que sirve para decir un mensaje durante la ejecución de la función. Esto es muy bueno, ya que ayuda a pasar la latencia de la gente desapercibida. Y podéis poner el mensaje que queráis. En mi caso he puesto un segundo por favor. Entonces en el momento que se vaya a ejecutar, el agente dirá un segundo por favor y buscará en la base de datos toda la información que queramos. Y lo último sería hablar después de la ejecución. Casi siempre lo mantendréis seleccionado, si no, no hablará al acabar de ejecutar la función. Pero hay muchos casos que si queréis hacer una función silenciosa sin que el usuario se entere, la podéis seleccionar.
Excelente, la configuración interna de la función ya la tendríais. Ahora lo que vamos a hacer es adaptar el prompt para que esta función se active y funcione correctamente. Lo primero de todo es tener una buena estructura en tu prompt. Yo recomiendo utilizar la que te recomienda directamente OpenAI, ya que utilizo GPT 4.1, que en mi opinión es el mejor modelo LLM para los agentes de voz, ya que se adapta excelentemente a las instrucciones que le digamos. Siempre lo digo, pero lo voy a repetir cuál es la estructura. Sería rol y objetivo, después personalidad, después el contexto del agente, y en este caso el añadido variables dinámicas, instrucciones con subencabezados, después estaría lo que es el flujo de la conversación, muy importante también los ejemplos de la interacción y por último recordatorios importantes. Os recomiendo que la probéis. Entonces, ¿dónde ponemos las instrucciones de cómo se debe de manejar esta función de consultar datos? En mi caso lo he puesto en el apartado de instrucciones, en un subencabezado que siempre utilizo en mis agentes que se llama uso de funciones. Y en este subencabezado lo que hago es ponerle las descripciones de todas las funciones que utilizo en el agente. En otro vídeo hice la de disponibilidad y la de la reserva de Cal integrada con Google Calendar, pero en este vídeo lo que vamos a hacer es crear otra. Como veis, tiene hashtags, ¿vale? Los hashtags son porque utilizamos el Markdown para comunicarnos mejor con lo que son los LLM, ya que entienden mejor la información porque está más estructurada para ellos. Y como sería es que un hashtag es un título, 2 hashtags sería un subtítulo, 3 hashtags, etcétera, etcétera, etcétera. Además podemos poner también negrita, que sería 2 asteriscos a cada lado de la frase. Muy bien, continuando, tenemos consultar requisitos de cita anidado dentro del encabezado de instrucciones y después en uso de funciones. Entonces lo que he hecho para manejar lo que es la función de consultar los datos es decirle que active esta función si el usuario hace las siguientes preguntas. Es decir, le pongo directamente los triggers que tienen que detonar, por así decirlo, la función. Esta es una forma, hay diferentes formas, pero a mí me funciona bastante bien. Y aparte ahora veremos otras cosas que hay que hacer también. Entonces he puesto distintos triggers. El primero es cuando el usuario diga, ¿necesito llevar algún documento para la cita? ¿O debo llegar antes de la hora programada? ¿O hay que rellenar algún formulario antes del tratamiento? ¿O hace falta informar sobre mis medicaciones o condiciones médicas actuales? Entonces en el momento que cualquiera de estos triggers se active durante la llamada, se activará la función de consulta requisitos de cita. Pero no queremos que sea tan brusco, ¿no? Que de repente haga esa pregunta y el agente directamente busque la información, ya que antes de buscar la información necesitamos un dato que es el número de teléfono. Por eso he puesto otro subencabezado al mismo nivel que el trigger, con 4 hashtags, que le digo qué datos son necesarios. Y entonces le describo, para ejecutar esta función consultar requisitos cita, siempre debes preguntar por el teléfono del usuario. Ejemplo, muy importante los ejemplos. Vale, para poder ayudarte necesito identificarte en nuestra app de reservas, así que necesito el teléfono con el que hiciste la reserva. ¿Es el mismo que desde el que llamas o reservaste con otro? De esta forma hacemos que la experiencia del usuario sea correcta. Si no pusiera este subapartado de aquí, directamente se ejecutaría cortando completamente al usuario y sin haber recolectado previamente los datos, para poder ejecutar la función exitosamente. Y aquí le recalco que me confirme el número de teléfono del usuario que ejecute la función consultar requisitos cita. Pero todavía lo podrías mejorar mucho más. Te pongo un ejemplo rápido. Como te he comentado antes, debajo del flujo de la conversación, que habría que mejorar, esto es solamente un ejemplo, está el apartado de los ejemplos. Entonces lo que deberías de hacer es crear un ejemplo específico para esa función. Yo aquí he puesto un ejemplo rápido, pero realmente si lo queréis hacer bien, deberíais de añadir aquí otro ejemplo más detallado, en el cual se debería disimular una conversación entre agente y paciente, como veis aquí, básicamente para darle más contexto a la IA de cuándo y cómo se tiene que ejecutar esa función y cómo debe de seguir el flujo de la conversación. Muy bien, ya tenemos la configuración interna de la función y también tenemos integrada la función en el prompt, ¿vale? Entonces ahora nos faltaría lo que es la automatización en sí, así que vámonos a nuestro N8N y os voy a explicar rápidamente cómo funciona. Primero, como os he comentado, el webhook, ¿vale? Debe de estar en post, ¿vale? Si no, no va a funcionar con la conexión en retail. Después, importante que pongáis el apartado de using response to webhook, que básicamente lo que indica es que la información va a ser devuelta con un webhook de respuesta. Además, os recomiendo que pongáis un nombre específico para el path, para que tengáis identificados cuál es cada webhook. Después, tengo un nodo if que lo único que hace es filtrar el nombre del evento, de manera que solamente será true cuando el evento sea el de consultar datos de cita. En el caso de que no sea, directamente no hará nada al escenario y se parará aquí. En el caso de que sí sea, nos iremos a nuestra base de datos, en este caso es un Google Sheets, pero podría ser con un CRM, con Go High Level, con lo que vosotros queráis. Incluso si no está en los nodos de aquí de N8N, se podría hacer una llamada HTTP al CRM para buscar datos o a una base de datos que no esté integrada directamente en N8N. En mi caso lo he hecho en Google Sheets para hacerlo rápido y lo que he hecho es filtrar por el teléfono, porque cada cliente va a tener solamente un teléfono. Y lo queréis hacer mejor, os recomiendo que filtréis
filtréis por el teléfono y por la fecha, ya que podemos tener el mismo cliente que ha reservado otras veces y entonces tendríamos el mismo teléfono en distintas filas. Por lo tanto, os recomiendo que utilicéis teléfono y fecha. Después he añadido aquí en lo que es la variable un apartado de replace y lo único que hago es quitar el +34 porque es el prefijo de España, para poder hacer el filtrado de clientes de una manera más sencilla y más limpia. En el momento que existe el cliente y que está identificado en nuestra base de datos, en este caso es una hoja de cálculo, se envía la información de vuelta a Retail AI, a nuestro agente de voz. Este proceso dura entre 1 y 4 segundos, depende de cómo sea vuestra automatización. Por eso es importante lo que os he comentado antes de aquí abajo de Speaking During Execution, porque en esos 2 o 3 segundos lo que la gente dirá es 1 segundo por favor. De esta manera lo que hacemos es disimular lo que es la latencia del agente, que todavía es un problema en este tipo de sistemas. Entonces la información que vamos a buscar en concreto por cada cliente va a ser esta celda de aquí de requisitos de cita. Entonces el nodo de Google Sheets filtrará por el número de teléfono y se irá a los requisitos de cita. Entonces voy a leerlo rápidamente para que ahora lo tengamos en cuenta a la hora de testearlo y veamos que funciona correctamente. Los requisitos para esta cita es traer un documento, el DNI o lo que sea, llegar 10 minutos antes e informar si toma algún medicamento o si ha experimentado algún cambio reciente en su salud. Acordaos de esto porque es lo que vamos a testear ahora en un segundo, ¿vale? Pero lo importante, quiero hacer una aclaración antes de pasar al testeo, y es que veo muchos vídeos en YouTube que en los agentes de voz, en las funciones personalizadas, utilizan lo que son agentes de IA, ¿no? Que de primeras parece que está bien y que es avanzado, pero realmente es un problema, ya que estamos añadiéndole mucha más latencia a nuestras funciones, además de consumir tokens extra, ya que tendríamos que pagar a la API de OpenAI. Yo no recomiendo utilizar agentes y todo lo que sea IA en funciones durante la llamada. Eso siempre lo dejamos para antes o para después, a no ser que sea algo súper que el cliente te diga que tiene que ser obligatorio. Yo recomiendo que no lo hagáis. Muy bien, ya tenemos la función creada e integrada en el prompt de la gente. Y también tenemos el escenario en N8N para hacer las consultas sobre los requerimientos previos a las citas de los pacientes. Entonces hay diferentes formas de testearlo. Una sería mediante el audio del navegador, otra sería mediante el chat y otra con IA de simulación, que si nos vamos al apartado de simulación podríamos crear diferentes avatares para testear nuestro agente. En mi caso voy a hacerlo desde audio, pero importante, recordad que lo que queremos es el teléfono del usuario, por lo tanto ahora al llamar desde el navegador no tenemos el teléfono. Entonces ahora os voy a comentar un truco que podéis hacer para testear cuando todavía no tengáis las variables dinámicas. En este caso nos iremos al apartado de seguridad y Fallback Settings. Vamos a irnos abajo y vamos a irnos al apartado de Default Dynamic Variables. Le pinchamos y aquí nos saldrán todas las variables que tengamos a lo largo del prompt entre corchetes. Entonces vamos a volver a pinchar y yo solamente quiero ahora mismo el número de teléfono. Obviamente va a estar pixelado, pero aquí deberíais de poner el número de teléfono para hacer la prueba. Muy bien, una vez ya está guardada, lo que vamos a hacer es testearlo. Ahora sí, vamos a darle a testear. Hola. Llamaba porque ayer reservé cita para una limpieza bucal para la semana que viene y me gustaría saber si necesito llevar algún documento para la cita. Hola, muchas gracias por llamar a la Clínica Dental Sonrisa. Para poder ayudarte con los requisitos de tu cita, ¿me puedes confirmar el número de teléfono con el que hiciste la reserva? ¿Es el mismo desde el que llamas ahora o usaste otro? Es el mismo. Perfecto, dame un segundo que consulto los requisitos para tu cita de limpieza bucal. Gracias por esperar. Para tu cita de limpieza bucal, solo necesitas traer tu documento de identidad, DNI, NIE o pasaporte. También te recomendamos llegar unos 10 minutos antes para rellenar o actualizar tu historial médico. Si tomas algún medicamento o ha habido algún cambio en tu salud, es importante que lo informes al equipo. ¿Hay algo más en lo que te pueda ayudar? No, muchas gracias. Adiós. ¿Cómo os quedáis? ¿A que es una locura el nivel de sofisticación al que se puede llegar con los agentes de voz? Y ya lo sé, puede parecer complicado y abrumador implementar todo esto en tu negocio si no eres técnico. Por eso me dedico a crear agentes de voz para empresas, ocupándome de todo el proceso para que tú no te tengas que preocupar por lo técnico. Con mi experiencia y conocimientos, puedo ayudarte a que tu negocio aproveche todas las ventajas de la IA de llamadas, de forma fácil y sin complicaciones. Si quieres potenciar tu empresa aprovechando esta nueva tecnología, pincha en el primer enlace de abajo para que podamos trabajar juntos. Y acordaos que si queréis que haga algún vídeo sobre algo en concreto dentro de los campos de agentes de voz, como funciones, automatizaciones, bases de conocimiento, dejadlo en los comentarios y me lo apunto. Ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo.